Comenzamos la sesión de la tarde. La intervención prevista es de Elena de la Vara. Ella en este momento es alguien que prepara oposiciones, más o menos como un cierto monto del país está haciendo. Es licenciada, graduada en Derecho, activista feminista, una de las portavoces de la Red Feminista de Albacete, suele escribir artículos en Tribuna Feminista, por ejemplo, Género y Feminismo, un nuevo frente para tener en cuenta, la falsa transgresión de la feminidad, otro privilegio masculino, alquileres de vientres y derechos humanos, situación y derechos del menor. Les diré que precisamente yo la conocí leyendo sus artículos, que me resultaron interesantes y por eso la he invitado a venir, calculando que el interés que ella toma también por estos temas es un interés fundado y segura de que aportará la voz de su edad para poder ver, digamos, el punto de vista de contemplación del tema que nos ocupa, que quizás sucede una cosa, yo no sé, me parece que no me equivoco. Cada generación sabe exactamente, o no, bueno, sabe más bien exactamente dónde se está situando y qué es lo que ve aparecer y concurrir en el horizonte como aquello con lo que tiene que lidiar. Es posible que a edades más maduras las lidias que ya llevamos puestas nos den una perspectiva diferente, pero muchas veces cuando se dice, bueno, este tema después de todo está tan importante, yo me fijo en la cantidad de reservas y alerta que presenta en la generación que tiene menos de 30 años y me imagino que tanto las reservas que tiene cuanto las alertas que despierta vienen bien motivadas y por eso quiero escuchar exactamente, como todas las que estamos aquí, Elena, cómo lo veis, qué veis, por qué lo veis, cuál es la pertinencia, cómo lo veis. Y espero que sea interesante para todas las personas que estamos aquí. Gracias, Elena, por venir. Gracias. Gracias. Ahora, vale, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿se me oye así bien? Vale. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias, Amelia. Bueno, para mí estar aquí es un privilegio, de verdad, como pocos he tenido en la vida. Yo, como muchas de las que estamos aquí y sobre todo las mujeres de mi edad que son feministas, me he criado dentro del feminismo, por así decirlo, con la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Yo me he pasado mucho tiempo viendo las distintas conferencias que se han dado en esta escuela a lo largo de los años. ¿Pero tú no habías venido? Sí. Sí, he venido otros años, pero antes de todas las anteriores, como afortunadamente tenemos YouTube y ese tipo de cosas, pues viendo todo este tipo de conferencias y yo quedándome pasmada con lo que he aprendido aquí a lo largo del tiempo, imaginándome a mí misma algún día de oyente aquí. O sea, jamás en la vida me imaginé que iba a estar yo aquí dando una charla. Entonces, para mí esto es una responsabilidad enorme y quiero agradecerte personalmente que hayas confiado en mí para esto. El tema que nos ocupa aquí esta tarde y en estas jornadas, yo creo que es el tema más sensible con diferencia que nos afecta ahora mismo al movimiento feminista. Es un tema que, como igualmente que otros, es también polémico, como el alquiler de vientre, la prostitución, pero este tiene una especialidad concreta, que yo creo que es la carga de violencia y de silenciación que lleva aparejada para las mujeres que se atreven a cuestionarlo. Es especialmente delicado porque si perdemos esta batalla, yo tengo muy claro que perdemos todo lo demás, porque nos estamos jugando la base, que es quiénes somos y qué es lo que somos y para qué estamos trabajando. Entonces, a mí esta tarde voy a intentar afrontar el concepto de las políticas de la diversidad y cómo éstas están afectando sobre todo al movimiento feminista. El concepto de diversidad yo creo que no es nada nuevo para las que estamos aquí presentes. Es un vehículo fundamental en las políticas de izquierda actualmente. De todos los partidos de izquierda hablan continuamente de políticas de la diversidad, políticas de lo diverso, diversidad, diversidad, diversidad. Miremos donde miremos, la palabra diversidad se muestra como un ejemplo de progresía,
de derechos humanos. Y se presenta como un concepto absolutamente acrítico, es decir, se vende la diversidad como algo puramente bueno, se entiende así. El problema de la diversidad es que es un concepto, bajo mi punto de vista, que afecta simplemente a lo superficial, a lo formal. Es un concepto primariamente formal, es decir, significa variedad, significa la representación de lo distinto, de lo diferente, lo cual no tiene ni mucho menos por qué ser algo igual, que suponga una igualdad entre los sujetos diferentes entre sí. Es decir, la diversidad puede ser consecuencia de una igualdad, pero no necesariamente lo diverso es igual. ¿Me explico? Por ejemplo, podemos encontrar la típica serie, ¿no?, que esto se llevará mucho, en la que podemos encontrar personas negras, hombres gays, mujeres lesbianas, hetero, etcétera. Todo esto es diversidad. Sin embargo, no significa que los papeles que estén representando rompan los esquemas sociales de desigualdad entre ellos. Es decir, el concepto de diversidad nos sirve para quebrar las estructuras materiales que crean las diferencias estructurales a nivel social. Y este es el principal problema que estamos teniendo, puesto que al ser un concepto neutro que no supone este reto al sistema, por así decirlo, es un concepto que le viene maravillosamente al patriarcado y al neoliberalismo para pervivirse, para proceder a adaptarse, a realizar una adaptación que permita agrupar determinados progresos sociales que se hicieron, que sí que los retaban, y de esa forma proceder, pues eso, a permanecer y a seguir perviviendo. Entonces, como quiero hablar para que entendamos esto un poco, el neoliberalismo es un pensamiento principalmente económico. Y aquí me gustaría, a ver, un momentito, que la abra. Vamos a ponernos un momento en los años 80, en Inglaterra, Margaret Thatcher, la primera ministra británica, y ella es el antecedente, es una de las principales representantes del pensamiento neoliberal, y ella sostiene una tesis que he sacado de una conferencia de Gail Dines, que os la recomiendo. Es una feminista radical estadounidense que es doctora en sociología y hace un análisis maravilloso de la pornografía, y además explica perfectamente de una forma estupenda cómo el neoliberalismo ha fagocitado las luchas sociales y las está desactivando desde dentro. Entonces ella señala que, dice que Margaret Thatcher dice que no hay una cosa como la sociedad, sino simplemente hombres y mujeres dentro de una familia, ¿no? Es decir, es la idea de que cada persona, cada individuo se realiza a sí mismo y es responsable de todo lo que le va ocurriendo dentro de su vida. Esta idea sirve para presentar de una forma positiva la desigualdad estructural que se da desde la cultura, desde lo económico, a todos los niveles, para mantener un tipo de sociedad y que afecta a los sujetos, haciendo responsables a ellos mismos y a lo que las sufren de lo que realmente les está ocurriendo. Y esta idea se ha materializado en lo social a través de uniéndose en ciertos pensamientos posmodernos que han retado los grandes relatos históricos. Y al cuestionarlo, lo que se consigue es crear una situación en la que las personas oprimidas, que sufren desigualdades estructurales, se han quedado huérfanos de un instrumento que sirva para atacar estas estructuras, de tal manera que ahora siguen teniendo un problema, pero no tienen esta arma política, ¿no? Como a través, por ejemplo, de la caída del peso del marxismo, del movimiento marxista, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan llenar este hueco de alguna manera. Cuando estás solo y sigues teniendo este problema, este malestar, al final terminas asumiendo este problema como un tema identitario, pero no en el sentido de lo político, sino en el sentido de lo personal, en el sentido de lo emocional. Terminas, lo que señalabais un poco ayer Rosa y tú, Amelia, la necesidad de ocupar también, de encontrar tu lugar en el mundo, y al final haces de eso que te oprime un arma simplemente formal o para
para arremeter contra un poco con el mundo y buscar a tu vez a sus iguales, ¿no? Buscarte a ti mismo como un ser especial dentro de toda esta masa homogénea, ¿no? que representa esta sociedad. En este sentido, el tema de la diversidad supone, pues es una respuesta perfecta por parte de estas estructuras sociales que están primando para, pues, justificar el sistema. De tal manera, pues que actualmente, pues, encontramos como la diversidad es nicho de mercado directamente. Y como ejemplo de esto, os voy a poner un vídeo, vosotras lo veis y ahora me dais vuestra opinión, ¿vale? A ver si os gusta, no os gusta o qué. Entonces, a ver. ¿Se ve bien? Sí. Vale. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon is crazy. A woman boxing is crazy. A woman dunking, crazy. Coaching an NBA team, crazy. A woman competing at the job, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more. Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Precioso, ¿no? Imagino, bueno, súper emocionante, ¿no? Vamos a analizarlo un poquito porque normalmente lo que pasa al ver este tipo de mensajes es que llaman directamente a la emoción, apelan a la emoción y utilizan un mensaje que es aceptado políticamente como algo progresista, algo que avanza y que te toca en lo personal, porque las luchas políticas también son personales y al final el avance de las mujeres y los triunfos de las mujeres es algo que toca y que, bueno, en un sentido muy positivo. ¿Qué es esto? Esto es un anuncio de entrada, esto es publicidad comercial. ¿Quién la hace? Nike. Nike es una de las mayores empresas a nivel mundial, o sea, es paradigma absoluto de neoliberalismo que está bueno, explotando en Asia a personas pobres, a mujeres, a niños, y que sin embargo está utilizando reivindicaciones absolutamente contrarias a ese tipo de actuaciones, como es el feminismo, para quedarse simplemente con una parte de lo que le interesa para hacer nicho de mercado, ¿vale? Y al mismo tiempo acabar con lo contrario para venderte cosas. Es que lo único que está intentando es venderte algo. O sea, el feminismo está funcionando como valor de mercado. Y en el momento que está funcionando como valor de mercado, significa que ya no está cuestionando el sistema. No quiero decir que esto de aquí no cuestiona el sistema realmente. Me refiero que cuando le quitas la raíz y la finalidad y el porqué y te quedas simplemente con una parte, lo que estás haciendo es desactivar la finalidad. Y al final lo que estás haciendo es adaptar tu discurso, que puede ser radical, a lo que tenemos actualmente, que es lo que está ocurriendo. Entonces, nos presentan una imagen de diversidad, como digo, como nicho de mercado, como valor económico, en la que nos mezclan el discurso feminista con lo emocional y a su vez con otras cuestiones que no son feministas, pero te las cuelan igual porque va todo junto y todo revuelto y en un momento te has dado cuenta y vamos, todo maravilloso. Por un lado, el tema del hijab. O sea, el hijab. ¿Desde cuándo es revolucionario que una mujer tenga que proceder a competir con un traje, con un pañuelo alrededor de la cabeza?
O sea, ¿desde cuándo es eso? Y además por motivos morales y de represión contra su cuerpo. ¿Cuándo? Pues nada, es diverso, es otro tipo más de ser mujer y se acabó. Y luego también nos cuelan por ahí el tema de la identidad de género. No es que si eres demasiado buena, todos te cuestionan. Esta persona que sale ahí es biológicamente un hombre. O sea, quiero decir que si se le está cuestionando es porque precisamente es una injusticia para el resto de mujeres que biológicamente tienen esa desventaja respecto a ella, porque se supone que es una persona intersexual, no voy a... Pero, y, en fin, que no pueden llegar ahí, le están perdiendo sus propios derechos por temas de cuestiones identitarias y personales. Y esto hay que ponerlo de relieve, es decir, que todo este tema de la diversidad está funcionando para desactivar los movimientos políticos e individualizarlos. Hace una cuestión de individuos y no de estrategias comunes universales políticas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El feminismo siempre ha sido un universalismo, un internacionalismo. No es una cuestión, nunca ha sido un problema de deseos individuales. Jamás lo ha sido. Hace un tiempo, ¿os acordáis cuando ganó, lamentablemente, por primera vez, llegó por primera vez a las instituciones democráticas Vox en Andalucía? Nos reunimos en el movimiento feminista y leímos varios manifiestos a lo largo de toda España contra esto. Y yo recuerdo que en el manifiesto que se leyó, me llamó mucho la atención porque se pasaban como 2 minutos relatando somos negras, somos blancas, somos altas, somos bajas, somos panaderas, somos no sé qué, que yo pensaba, pero a ver, que esto el patriarcado ya lo sabe. O sea, ¿qué lo está descubriendo? Ya sabemos que somos de muchas maneras, pero nos están oprimiendo y estamos aquí todas porque somos mujeres, que es lo que apuntaba Alicia Millar esta mañana, ¿no? O sea, un abanico inmenso. Las mujeres somos personas. Y en cuanto somos personas, somos seres humanos, tenemos pues una infinidad de posibilidades humanas y de formas de ser, ¿no? Sin embargo, este sistema patriarcal nos ha oprimido desde tiempos inmemoriales, desde que tenemos conocimiento, por nuestra biología. Ha sido la excusa que se ha utilizado para oprimirnos. Así, por ejemplo, esto voy a hacerlo de una forma muy rápida porque no quiero, voy a perder mucho tiempo en esto. Por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Encontraba la justificación de la diferencia de la diferencia política sexual en la propia naturaleza, ¿no? Diciendo cosas como el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior, uno gobierna y la otra es gobernada. Este en principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Esto dice en política. Durante la Edad Media, por el contrario, cambia este discurso y lo que encontramos es una justificación de la divinidad de la desigualdad sexual, ¿no? Por ejemplo, Agustín de Hipona, que dice cosas como que las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna, de hecho, deberían ser segregadas, ya que son causas de insidiosas e involuntarias selecciones en santos varones. Es Eva la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanza a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Es decir, ¿qué somos las mujeres a nivel político para el patriarcado? Paridoras y, me vas a perdonar la expresión, así muy vulgar, y coños donde meterla. Ya está, ¿vale? Posteriormente, esta desigualdad que había sido justificada de forma natural o de forma divina, pasa a cuestionarse a partir del racionalismo y donde caen estos discursos del antiguo régimen y este sistema estamental, de tal manera que la desigualdad entre los seres humanos se cuestiona, ya no hay ningún orden que lo mantenga y por lo tanto puede surgir el pensamiento feminista que reivindica la igualdad entre los seres humanos y si las mujeres, en la medida que también son seres humanos, obviamente también se merecen este tipo de igualdad. Sin embargo, en la Ilustración y posteriormente después de la Revolución Francesa, lo que encontramos es que a las mujeres se nos niega lo que en derecho llamamos ser persona. Es decir, en derecho llamamos ser persona al ser apto para ser titular de derechos y obligaciones. Las mujeres a lo largo de la historia o bien hemos sido personas o no hemos sido personas en la misma manera que los hombres. Esto es así, y ha sido por una razón, que es el sexo. Única y llanamente, nuestra biología ha servido como excusa para mantenernos subyugadas históricamente. No tiene nada que ver con un sistema de identificación personal ni leches. Esto viene directamente de una necesidad social que es mantener a las mujeres como esclavas a nivel social para mantener las necesidades de los hombres. Lo que Rousseau decía, que las mujeres estamos para
hacer la vida más agradable a ellos, que esto es así, ¿no? Aquí, bueno, pues encontramos la primera ola feminista, como el Wollstonecraft, Olympe de Gouges, etc. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, es cuando encontramos ya el movimiento sufragista, etcétera. A partir de aquí se da la necesidad de justificar por el patriarcado, a partir de la ciencia, la desigualdad estructural sexual. Y aquí es la época de los cerebros femeninos, masculinos, el estudio del sexo, etcétera, ¿no? Y aquí hay un punto que sí que me gustaría destacar porque es el antecedente directo de todo esto que estamos estudiando a lo largo de estos días. Perdonad que beba agua. A ver. Que es un libro que poca gente conoce, pero bueno, que se llama Sexo y Carácter, que es de Otto Weininger. Otto Weininger es un autor que murió muy joven, no sé, tendría mi edad más o menos, que se suicidó, era un misógino de cuidado, un fascista importante, en términos actuales, ¿vale? Porque hay movimientos. Bueno, el caso es que escribe este libro donde hace un análisis del sexo, de las intersexualidades también, y llega a la conclusión de que no existe dos sexos diferenciados, macho y hembra, sino que por el contrario, lo que hay es un continuo del sexo. Es decir, por un lado tenemos al macho, conocido, no el hombre, y por otro lado, en el otro extremo, tenemos a las mujeres, la feminidad, las hembras. Sin embargo, existe otro tipo de identidades sexuales donde se encuentran la homosexualidad y, entre otras cosas, las sufragistas. Las feministas no son mujeres de verdad, no aceptan o sea, realmente están mal, hay algo mal con ellas que no les hace no tener pasión por ser unas suyugas en el hogar, no tener pasión por el mocho y la fregona, que no existen en aquella época, pero bueno, ya me entendéis. Y pues nada, entonces en esta medida pues no son mujeres. Se trata de un pensamiento que lo que busca es justificar la jerarquía dentro de la sociedad y que además también es el pensamiento por el cual, ahora que hablan tanto de tercer género en otro tipo de sociedades, porque este pensamiento es muy colonial, es muy tal, muy imperialista, muy occidental. En las sociedades en las que existe un tercer género, por norma general, antropológicamente, es porque son sociedades estrictamente sexistas, en la cual aquellos hombres, porque normalmente estas categorías recaen sobre hombres, estos terceros géneros, se dan, hay que buscarles una nueva categorización para que no cuestionen precisamente la jerarquía del hombre. Es decir, si tú no llegas a esto, el problema no es mío, el problema es tuyo. Te hacemos un tercer género que normalmente para ser dedicado, como decía Amelia esta mañana, para la prostitución. Y fuera. Es decir, aquí encontramos el antecedente directo un buen ejemplo de que lo diverso como lo diverso no quiere ser igualitario, sino que por el contrario, pues es una perfecta justificación de la jerarquía social que tenemos. Entonces, ante este pensamiento, las feministas lo que decimos, lo que respondíamos, es que no, que todas estas diferencias no provienen del sexo, sino que por el contrario son constructos sociales, culturales que se nos han ido imponiendo, que no hay cosas de hombres y no hay cosas de mujeres y que las mujeres y los hombres somos personas y por lo tanto infinitos en nuestra potencialidad humana. Eso es lo que ha siempre sostenido el feminismo y por lo tanto tenemos que ser políticamente iguales, diferentes en cuanto al sexo porque es algo inevitable, pero políticamente iguales. Me gustaría hablar de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, como ya sabéis, que es una obra dedicada al estudio de la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? De qué significa ser mujer. Cuando normalmente se habla de qué es ser mujer durante la historia del feminismo, siempre se ha hablado no realmente de quién es el sujeto mujer, es decir, sino la situación histórica y social de las mujeres. ¿Qué les pasa a las mujeres? ¿Cómo viven las mujeres? ¿Por qué? Es decir, nunca se ha cuestionado el tema de... Eso es posterior, realmente. Simone de Beauvoir formula la hipótesis de no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, la tesis más bien, no la hipótesis. No se hace una mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir explica que el ser mujer
es una cuestión que sí que atraviesa el sexo necesariamente, pero que además está imbuida necesariamente de experiencias vitales dadas por la historia, por la cultura, dadas por la psicología también en gran parte. Es decir, se trata de todas aquellas experiencias que rodean el hecho de vivir en un cuerpo sexuado dentro de una determinada sociedad. Es decir, ser mujer no es lo mismo que la feminidad. La feminidad es un constructo social que se impone. Y aquí Simone de Beauvoir formula por primera vez, de forma más clara, el concepto de género. No lo nombra como tal, pero empieza a diferenciar perfectamente lo que es lo cultural de lo que es lo biológico. Reta todas estas cuestiones del determinismo biológico, etc. Así, Vale, gracias. Gracias. Vale, ¿así? ¿Se escucha mejor? Que, bueno, ¿por dónde iba? De tal manera que Simone de Beauvoir permite al movimiento feminista proceder a conceptualizar perfectamente, a darle las armas para retar estos discursos biologistas que lo que perseguían es proceder a justificar la diferencia sexual a nivel social, es decir, estos discursos de los cerebros de hombres, de mujeres, ese tipo de cuestiones. Así, además, se concreta ya más concretamente el concepto de género con autoras como, por ejemplo, Kate Millett en Política Sexual, etcétera. Así, la tercera ola procede a crear una agenda en la que se cuestiona el patriarcado de forma radical. Es decir, se hace un análisis, el concepto de género, de masculinidad y feminidad, nos permiten proceder a analizar cómo las estructuras de poder patriarcal que rodean la cultura procede a crear una situación de desigualdad respecto a las mujeres. Se cuestiona el tema de la sexualidad, el tema del aborto, la prostitución, etcétera. Todas estas cosas se realizan mediante el género, como una herramienta de análisis, como una herramienta política que nos permite conceptualizar lo que es político y social de lo que es ser una mujer, concreto, del sujeto mujer, ¿no? O sea, es decir, se trata de una estructura opresiva que se nos aplica por ser mujeres. Bien, así se proceden a desarrollar durante los años 70, 80, 90 políticas que están destinadas a desactivar la categoría género para proceder a crear una igualdad sexual. Es decir, se entiende perfectamente que el género es instrumento de opresión y el sexo es el motivo por el que se nos está aplicando esta subordinación. Así, por ejemplo, creamos leyes a favor del aborto, se cuestiona la violencia de género y se empieza a crear políticas activas en contra de este tipo de violencia. Se proclama que no hay cosas de mujeres y no hay cosas de hombres, etcétera, ¿no? Hablamos también de paridad. En definitiva, se trata de un movimiento feminista que tiene el sujeto político perfectamente determinado y que procede, en consecuencia, a realizar unos análisis concretos de la violencia que se le están aplicando y, por lo tanto, a crear políticas para solucionarlas, ¿no? Sin embargo, esto sigue siendo así, como bien señalaban esta mañana, se ha ido pasando del concepto de sexo en la legislación a lo largo de los años, que inicialmente se hablaba siempre de desigualdad por sexo, a sustituirlo por el concepto de género. Y poquito a poco, finalmente llegamos al concepto de identidad de género. Actualmente está todo plagado de identidad de género. Y además se utiliza de una forma a nivel legislativo pobre y desinformada, porque además es que mezclan una cosa con la otra todo el rato sin saber realmente a qué se están refiriendo. Bueno, una cosa que es un desastre. Bueno, a lo que voy. Bien, hemos dicho con anterioridad que el género había sido conceptualizado como una herramienta analítica de la desigualdad sexual. Sin embargo, al mismo tiempo que el feminismo estaba tratando el género desde este punto de vista, por otro lado, paralelamente, se fue cociendo otro concepto de género que surge de otra forma. Aquí, para que esto se entienda, hay que hablar del movimiento LGTB. Y porque es precisamente el resultado de unas políticas en las que el LGTB va al margen por su cuenta totalmente de la perspectiva feminista.
Es decir, lo que pasa cuando aplicas la masculinidad a la homosexualidad, pues que te queda un patriarcado nuevo, pero patriarcado. Bueno, entonces voy a hacer un recorrido muy rápido sobre la situación inicial histórica del LGTB para que se entienda un poquito de dónde surgen todas estas teorías, que se apuntaban además muy bien por Alicia Millares esta mañana. En los años 70, 80, realmente el colectivo LGTB como tal no existía como lo entendemos hoy. O sea, realmente había dos corrientes ideológicas importantes. Por un lado, el lesbianismo político y por otro lado, el movimiento gay. Entenderme el movimiento gay no referido a gays como tal, sino a una corriente ideológica donde donde predominaban los hombres homosexuales, ¿no? Al margen del feminismo. Entonces, el lesbianismo político lo que sostiene, como bien señalaba Ana Prats ayer, es que la cuestión del lesbianismo es una cuestión que está intrínsecamente ligada al feminismo, en la que la violencia contra las mujeres lesbianas es una violencia también patriarcal y la sexualidad tiene que repensarse desde el punto de vista feminista como una estructura también de opresión a las mujeres a través de la heterosexualidad, etcétera. Es decir, se trata del cuestionamiento al determinismo sexual, es decir, la orientación sexual no es solo con lo que nazco, sino con lo que voy desarrollando a lo largo de mi vida, que se confluye por distintas cuestiones culturales, etcétera, ¿no? Mientras que, por otro lado, el colectivo gay, o el movimiento gay, por así decirlo, sostiene la tesis contraria, es decir, el born this way, lo que todos conocemos como el born this way, de yo he nacido así y, por lo tanto, lo que busco es una normalidad respecto al sistema. Busco una adaptación dentro del sistema. Lo que hace el movimiento gay es, bueno, todos y todas conocemos el caso claro por ejemplo, de San Francisco, ¿no? Donde hay unas comunidades de homosexuales muy importantes, y aquí lo que se realiza es una experimentación con la sexualidad, con los distintos tipos de sexualidades, ¿no? Encontramos una proliferación, ya existían antes, pero aquí le toman un cáliz político mucho más amplio, como por ejemplo el tema del BDSM, del drag queen, ¿no? De todos este tipo de sexualidades periféricas, de las que hablaba un poquito Foucault, y que cuestionan, digamos, la norma heterosexual que existía hasta el momento, ¿no? Que venía por la familia tradicional, etcétera. Entonces, realmente sí que es un momento subversivo respecto a la heterosexualidad tradicional, pero realmente no cuestiona el patriarcado, porque realmente lo que sigue realizando es una mirada sobre la sexualidad que sigue siendo masculina y sigue manteniendo los mismos cánones del género, es decir, es una perspectiva de la sexualidad que se fundamenta dentro del propio género. Es increíble, o sea, lo importante que es para los hombres el tema del sexo. O sea, les afecta directamente en su identidad, en lo que se conciben para sí mismos y en su relación con el mundo. Las cuestiones del sexo, las identidades que aquí que encontramos aquí, no estoy intentando criticarlas, cada persona que libremente haga las prácticas sexuales que considere mientras no haga daño a nadie. Pero sí que intento poner de manifiesto la falta de análisis feminista que tienen. Es decir, son identidades sexuales diversas, pero que son igualmente patriarcales. ¿Por qué? Porque se sostienen igualmente en una política de la dominación. Son identidades del domino y del sumiso. Todo el rato. Fijaos hasta qué punto llega la identidad sexual de este tipo de orientaciones sexuales, que dice que al final son prácticas sexuales que ya son una parte de tu vida, un gusto o no gusto, ¿no? Pero al final tienen hasta su propia bandera dentro del colectivo LGTB. Existe la bandera de los osos, la bandera bueno, es que no recuerdo el mismo nombre de estos, del BDSM, ¿no? De los ISIS, incluso de las lesbianas butch, de las lesbianas femi. Todo estos puntos de vista vienen de este tipo de teorías. Entonces, a partir de este tipo de cuestiones, autoras como por ejemplo Gay Rabin, ¿no? Empiezan a analizarlas y a formular sus propias teorías sobre el género y la identidad sexual, analizando esto y al margen realmente de las teorías feministas. Entonces lo que se consigue es, a través de un análisis distorsionado de Simone de Beauvoir, de Foucault y autores postmodernos como por ejemplo de Derrida, es crear una categoría como la identidad de género, en la que, porque bueno, realmente aquí el género es una identidad para ellos, una identidad sexual que está ligado necesariamente al sexo. Y en la que termina bueno, voy a hablar de Judith Butler, como puede ser de manera, que es la que formula de la forma más taxativa la teoría queer. Voy a intentar explicar un poco el meollo de la teoría queer para que se entienda
claramente porque es complicada, entonces a ver si lo consigo. La teoría queer se sostiene también dentro de la misma idea que hablábamos con Otto Weininger del continuo sexual, pero en vez de ser jerárquico, la teoría queer lo pone horizontal. Es decir, es la idea de que por un lado tenemos al macho, bueno, al macho no, más bien al hombre, y por otro lado a la mujer, que están representados por lo masculino y lo femenino. Y entre medias tenemos una gran categoría de identidades de género que están fundamentadas en distintos elementos de los estereotipos, ¿verdad? En las categorías como non-binary, es decir, no binario, género fluido, etcétera. Así, el problema de esto, fundamentalmente, es que niega la categoría sexo como instrumento político. O sea, lo que Butler sostiene es que ser mujer y ser hombre es una performatividad. Y en cuanto tal, no existe ningún elemento que una realmente a las mujeres en el mundo. O sea, esto lo dice. Sostiene que el sexo no, bueno, sí es una performatividad, es una forma de presentar ante el mundo, ante la sociedad, y que por lo tanto esto está al margen del sexo. Y realmente que mujer, desde esta perspectiva, ¿qué es una mujer? Una mujer no es nada. Una mujer o bien es sinónimo del estereotipo femenino, o simplemente lo que cada uno quiera que sea. Y si es lo que cada uno quiere que sea, al final se convierte en una categoría vacía, una palabra simplemente, en la que cada persona la llena de contenido como le da la gana, y al final si mujer es todo, mujer no es nada. Y si mujer no es nada, el feminismo no tiene sujeto político. Y entonces es necesario que nos cuenten que el feminismo tiene que repensar su sujeto político. Si el feminismo no tiene sujeto, si no sabemos cómo se aplica la violencia, a quién se aplica la violencia, para qué se aplica la violencia, ¿cómo vamos a luchar contra ella? Al final tenemos a mucha gente gritando en la calle, no hay la violencia, no la violencia, no la violencia, pero ya está. O sea, no sabemos ni contra quién ni por qué. Así, lo que cuestionan sobre todo Judith Butler y las teorías es el problema, en vez de la desigualdad sexual, lo que presentan es la idea del binarismo. Es decir, aquí el problema no es que exista una desigualdad que se esté estructurada y que esté asentada sobre el cuerpo de las mujeres, sino aquí el problema es que hay dos categorías solo. Entonces, esto es limitativo porque, claro, resulta que es que esto es una performatividad, entonces a mí no me vale simplemente con una performatividad, yo necesito performar de muchas maneras diferentes. Así que, pues, en vez de cargarnos las cajitas de estas performatividades, lo que hacemos es crear muchas más. Así el sistema se sigue reproduciendo simplemente desde una perspectiva, pues bueno, pues mucho más plural, ¿no? Pero realmente la estructura de género, que es la dominación, se sigue manteniendo. El problema de la teoría queer es que presenta el género como una categoría neutral, simples conductas y simples comportamientos o sentimientos personales que no implican una jerarquía. La jerarquía aquí, en todo caso, lo presentan como el binarismo. Es decir, aquí lo malo es que asocies ser mujer o ser hombre con un sexo, en vez de que asocies lo femenino y lo masculino como un sexo, como si la biología fuera algo malo por se, me explico. Entonces, esto es un problema importante porque negar la categoría sexo como instrumento político de dominación, bueno, instrumento no, como el motivo por el cual nos están oprimiendo a las mujeres y que tiene trascendencia política por sí mismo, porque no es lo mismo vivir dentro de un cuerpo sexuado que en otro, igual que no es lo mismo vivir con un brazo que sin un brazo, no es lo mismo. Así, ya pueden crearnos los géneros que quieran, el número de identidades infinitas, que como si es cada una identidad distinta para cada persona, que lo sostienen también muchos de ellos. Mientras no se cuestione la jerarquía, mientras no se señale el poder que supone lo masculino sobre lo femenino y el porqué de eso, da igual, nunca nos va a servir para proceder a desarticular la desigualdad entre hombres y mujeres. Simplemente va a ser un disfraz que va a complicar aún más el análisis y a invisibilizar el problema de las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ante un discurso sustitutivo en el que se tiende a invisibilizarnos y en el que se tiende a borrarnos.
Así, y además es readaptativo a la sociedad, como digo, es readaptativo al género, no abolicionista de él. Se presenta como una identidad personal y esto tiene un problema fundamental. Cuando tú estás diciendo que el género no es una categoría de análisis política de la opresión, de la desigualdad estructural sobre los sexos, sino que es un tema que sale de la persona, lo que estás convirtiéndola es en personalidad. Y si lo estás convirtiendo en la personalidad y en parte del desarrollo de la persona, lo estás convirtiendo en un derecho fundamental. Es decir, estás diciendo que forma parte del derecho al libre desarrollo de la persona. Esto es un derecho fundamental. Y si tú estás cuestionando el género, se supone, desde este punto de vista, que no estás cuestionando una jerarquía social, sino que estás cuestionando a esa misma persona. Le estás cuestionando su forma de desarrollarse. Porque se confunden género y personalidad. Y una cosa es analizar cómo el género afecta mediante la socialización a las personas, y otra cosa es convertir el género en esta identidad de las personas. Es diferente, ¿no? Cuando tú hablas del género como identidad en estos términos en los que se están hablando, lo que estás haciendo es bloquear la posibilidad de proceder a criticarlo. Lo estás blindando. O sea, directamente cuestionarlo se convierte en un discurso de odio, que es lo que está pasando aquí ahora mismo. Y desde este punto de vista, puedes llamarte TERF, puedes llamarte transfoba y pueden llamarte lo que te dé exactamente la gana. Y te equiparan a un fascista y se quedan tan tranquilos. ¿Por qué? Porque resulta que no estás cuestionando un sistema de poder, resulta que no estás hablando de igualdad entre hombres y mujeres, resulta que lo que estás haciendo es cuestionar a las personas porque se identifican con este concepto de identidad de género. ¿Me explico? Y su forma de ser. Porque analizan el género como este conjunto de estereotipos en vez de como categorías de poder. Género también es el tabú sobre la regla. Género también es que te culpabilicen por abortar. Género también es ese tipo de... Es decir, es el análisis más básico, la politización más básica de la diferencia del sexo, que es jerárquica. Lo femenino y lo masculino no son iguales en las distintas sociedades, pero lo que sí que se mantiene siempre es la jerarquía entre sexos, porque la función social que tiene el género es precisamente esa, mantener esta división entre lo sexual a nivel político, justificarla. Y eso es lo que el feminismo siempre ha señalado a lo largo de su historia, y es lo que nos quieren quitar ahora mismo. Lo que quieren hacer es negarlo, por eso están ocultando el sexo de todas partes, precisamente para que se pueda proceder a plantear esta desigualdad desde un punto de vista neutral, que además le viene perfectamente bien al sistema. Porque, como digo, un sistema que se está readaptando a nuevos discursos para justificar y crear una apariencia amable de lo que es la desigualdad. Así, por ejemplo, me gustaría plantear un ejemplo que creo que sea bastante claro. Vaya por Dios. Vale, ya. No sé si conocéis a Magdalene Burns. Si no la conocéis, os la recomiendo, buscarla en YouTube. Es una activista feminista radical que hace vídeos en YouTube, normalmente. Bueno, ahora está malita, muy mala, pero tiene unos vídeos muy buenos en YouTube y se fundamenta básicamente en el análisis del género. Entonces ella suele hacer vídeos respuesta. Y pues en uno de estos aparece una chica, contrapone dos casos. Por un lado el de una chica que se identifica como no binaria y por otro lado el de otra chica que se dice también que es mujer normal, ¿no? Y esta chica no binaria lo que cuenta es que trabaja en una empresa que tiene códigos de vestimenta por sexos. Es decir, las mujeres tienen que ir a sus tacones, sus cosas, sus faldas y todas muy maquilladas y lo que tú quieras. Mientras que los hombres, pues el típico uniforme masculino, mucho más cómodo, ¿no? Etcétera. Mientras que la otra chica también trabaja en otra empresa de este tipo. Lo que hace la chica no binaria es plantear su tema. Bueno, ella cuenta pues, que está muy incómoda teniendo que vestir este tipo de uniforme porque no se identifica con eso, no se siente cómoda con ella. Entonces, pues lo que hace es escribir un correo electrónico a su empresa y le dice, mira, que me pasa esto, que lo confiesa ella con mucho temor porque lo pueden despedir, etcétera, ¿no? Porque no sabe cómo se va a tomar la empresa. Entonces les comenta, oye, mira, que soy no binaria y que no me siento a gusto, no me con este uniforme, entonces que si me podéis permitir desarrollar a nivel estricto pues mi identidad de género, etcétera. Entonces la empresa le contesta y le dice que sí, que sin ningún problema, que apoyo total, absoluto, y entonces ella pues termina el vídeo, no os preocupéis, ánimo, vosotros podéis plantearlo con vuestras empresas porque no tengáis miedo, tal, ¿no? Qué bonito que todo al final se trata de una empresa que sigue manteniendo códigos estéticos, sexuales, sexistas, pero que lo permite a ella
porque es la excepción que no cuestiona realmente su política y encima le viene hasta bien, porque es hasta algo progresista. No quiero decir con esto que las personas trans no sufran discriminación laboral, ni mucho menos. O sea, es obvio el problema que tienen las personas trans con el tema de laboral, bueno, en general la exclusión que tienen, ¿vale? Eso no es cuestionable. Lo que intento decir es que este nuevo patriarcado que se intenta adaptar o presentar de forma más unida al neoliberalismo, ¿no? Ven este tipo de diversidad, ¿no? También este nicho de mercado, y en cuanto no cuestiona la estructura jerárquica, le puede servir y puede incluso hasta beneficiarle. Y creo que con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque al final es eso, no cuestiona el sistema, sino que se trata de casos individuales. Entendemos de cómo funciona el género dentro de cada persona y no como estructura general. Mientras que la otra chica, ella sí que cuestiona por qué las mujeres tenemos que ir con tacones y con falda a trabajar y no puedo ir cómoda y normal, como un hombre. Bueno, pues la que le hacen a ella pues es despedirla. ¿Me explico? O sea, creo que, bueno, vamos por otra cuestión. A ver. Bueno. Negar el sexo, como digo, la categoría sexo, como instrumento, como categoría que por sí misma tiene trascendencia en lo social, es negar el patriarcado, como digo. Y nos acusan de deterministas biológicas. Vamos a ver, determinismo biológico es justificar la posición social de una persona en base a su biología. No decir que el sexo tiene trascendencia social, es decir, tú puedes tener un sexo, pero eso te identifica dentro de la sociedad de una determinada manera, lo que no quiere decir que el sexo sea destino para ti. Actualmente el sexo sigue siendo destino para las mujeres en la mayor parte del mundo. ¿Vale? Actualmente lo sigue siendo. Actualmente las mujeres, a las niñas, se les está abandonando, se les está impidiendo estudiar, se les está obligando a casarse, se las prostituye, etcétera, etcétera. Simplemente porque son niñas, porque tienen su sexo, es femenino, y eso supone una determinada situación en la sociedad. Las estructuras sociales no son ciegas al sexo, por el contrario, están construidas sobre él. Todo el sistema de la división del trabajo, económico, social, está fundamentado en el cuerpo de las mujeres directamente. No se puede negar, no se puede negar. Y de hecho es que es tan real que tienen que hay realidades que se presentan en lo social que no pueden obviar, como es el aborto, como es el tema de la violencia obstétrica, como es el tema bueno, en definitiva, todo el trabajo, todo lo que tiene que ver, el embarazo, todo lo que tiene que ver con el sexo de las mujeres y que le supone una opresión dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Utilizan el lenguaje. Entonces te dicen, no, es que lo que te pasa a ti no es un problema de mujeres, es un problema de personas. Porque de lo contrario, de visibilizar que lo estamos sufriendo por ser mujeres, supone cuestionar, supone señalar el problema, supone retar el concepto de género que están intentando presentar, supone poner de manifiesto que el género se aplica al sexo, ¿vale? El género y el sexo no son lo mismo, pero género sin sexo no se entiende, porque precisamente su función es politizar el sexo. ¿Me explico? Bueno, entonces, pues tenemos cuestiones como ahora mismo el tema del aborto, en cuestiones tan absurdas como por ejemplo ahora mismo Estados Unidos o Argentina, que tiene este problema tan grande que están teniendo ahora mismo en materia de aborto. Pues se está vetando muchísimo la posibilidad de proceder a hablar del aborto como un problema de mujeres, porque se supone que es un problema de personas gestantes, porque hay hombres que pueden parir, o personas que no se identifican ni con A ni con B y pueden parir. ¿Me explico? No voy a entrar a cuestionar el tema bueno, sí, voy a hablar de los cis y los trans. Lo que hace la teoría queer también es dividir entre personas cis y personas trans. Personas cis y trans, al contrario de como quieren presentar el género, sí que son categorías jerárquicas entre sí. Es decir, una persona que tiene la suerte de proceder a nacer
en este sexo, ¿no? En este cuerpo sexuado, o más bien que tiene una personalidad de acuerdo al género a que se le impone a su sexo, se le denomina cis. Concretamente la ley de Podemos, que me la ha traído por aquí, la proposición de ley de Podemos, dice en sus definiciones que persona cisexual es aquella que se identifica con el género que le fue asignado al nacer, mientras que persona que identidad de género es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dicha vivencia puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios técnicos, quirúrgicos de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida por la persona interesada. Leo estas cosas no por nada, porque a ver, es para manifestar que esto es lo que se pone por ley. Quiero decir, porque es que luego tú cuentas estas cosas y dices que es que esto se fundamenta en los estereotipos más sexistas y en fomentar el estereotipo y te llaman de todo, mentirosa, tal. Dice, pues no, pero ¿por qué lo pones aquí? O sea, tú quieres que esto se apruebe, quieres que esto se aplique. O sea, desde este punto de vista, pues persona cis es aquella persona que se identifica con la masculinidad o la feminidad según se le exija socialmente por su sexo. Mientras que persona trans es aquella persona que no se identifica con todo esto. ¿Quién se identifica? Los hombres tal vez, ¿vale? Pero ¿qué mujer se identifica con que la dominen? ¿Qué mujer se identifica con que le niegue la categoría de persona? ¿Qué insulto es ese para la dignidad de las mujeres? Es que es un concepto absolutamente misógino. Es un concepto absolutamente misógino. Porque lo que te están diciendo es que te identificas con tu opresión. Directamente. Y no solo eso, sino que encima eres una privilegiada por ello. Porque has tenido la gran suerte de proceder a criarte, a disfrutar de la feminidad desde que has nacido. A disfrutar de ella, que la gente te entienda como mujer. Eso es un gran privilegio. Me explico. La feminidad solamente se puede entender como un privilegio por los hombres, en la medida que ellos lo desean. Y además, desde este punto de vista, fijaos si se entiende como desde el punto de vista privilegiado, que se coge el género simplemente la parte que les interesa del género, porque el género no es simplemente todo esto cuestión de vestimenta, el modo de hablar y modales. Es decir, que la fregona no entra. Exactamente. ¿Me explico? O sea, el género... Las actividades propias del género no suelen implicar las actividades de limpieza del hogar. Ni de cuidados, ni de más historias. No, esas son especialmente gravosas. Sí. Y siendo así que constituyen una parte bastante fuerte de las actividades de género, porque recordemos que en su día hubo una idea de decir que las mujeres eran una clase social que se veían obligadas a regalar un monto determinado de trabajo que nunca tendría precio, había que darlo gratis, y que esto era lo que es una mujer, aquel ser humano del que se exige un trabajo que jamás se va a retribuir. Christine Dupont, antes de convertirse en Christine Delphi. Por poner las actividades propias no, en realidad tú lo que estás intentando, digo yo, por ponerle así, sí, es la mayor parte de la presunción viril de en qué consiste la feminidad es una actividad fantasmática que está vinculada estrictamente a la percepción de las mujeres como sexo, pero como sexo, no como la gente que limpia, friega, viene, baja, sube, no, es lo otro. La fantasmática está vinculada exactamente ahí, esa es la pretensión. Sí, efectivamente, ¿no? Además es que esto se entiende por lo que señalaba el tema de las identidades sexuales desde el punto de vista de lo masculino, aplicado a la diversidad de identidades sexuales, ¿no? Porque es este pensamiento masculino de la sexualidad donde lo femenino y la mujer representa simplemente un papel de sumisa en lo sexual, ¿no? Desde este punto de vista puedes desligarlo del sexo. ¿Otra vez? Desde el sexo biológico me refiero. No sé. ¿Me explico? O sea, si la mujer es algo que sirve para ponerte, entre comillas, cachondo, ¿vale? No necesitas que tenga un sexo determinado. Eso pueden cumplirlo perfectamente un hombre. Sí, con tal de que tenga la retórica de presentación efectivamente, adecuada. Siempre que cumpla los cánones de estéticos o eróticos de la feminidad. ¿Me explico? Bueno,
quiero decir, este tipo de categorías tratan y tienen como finalidad encerrar a las personas en estereotipos sexuales. No tienen ni mucho menos la finalidad de liberar a nadie ni de cuestionar el sistema. No se cuestionan los orígenes de la disforia. Al revés, se naturalizan y se esencializan. Se dice que las mujeres son privilegiadas sobre los hombres y encontramos situaciones tan absurdas como esta. No sé si lo veis. Esto es Daniel Muscato, es una mujer que se identifica como... es una persona que se identifica como mujer trans, ¿vale? Así, tal cual. Daniel Muscato. Bueno, y dice, a ver que no veo bien, perdonad. Si crees que soy menos mujer o no una mujer porque no encajo en tu imagen mental de lo que una mujer debería parecer o qué partes de cuerpo debería tener o no debería tener, noticias nuevas o noticias frescas. Tu descripción mental de lo que perdona, es que no veo bien por el ordenador, de lo que... Vale. Mira, qué bien, sí. Tu descripción mental de lo que debería ser de mujer no solamente es inadecuada, sino además antifeminista y fanática también. Es decir, que si tú no aceptas que es una mujer, pues eres una persona fascista y una persona opresora, ¿vale? Es decir, sí, es un señor. No, esto es una mujer según ello. Es decir, es como si ahora mismo tú dices que eres una mujer, ya está, punto. O sea, sí, es un macho humano de la especie humana, pues que... Es decir, que está muy bien, quiero decir, yo no me intento meter con esta persona ni intentar impedir que sea como quiere ser, ¿vale? O sea, para nada. No intento reírme de él, o sea, ¿vale? Lo que intento poner de relieve es que esta persona no va a sufrir... Obviamente no va a sufrir una opresión como mujer, porque es un hombre. O sea, él puede desarrollarse estética y personalmente como quiera, y tiene el derecho a que sea respetado por ello, pero es que las mujeres no somos formas de ser. Somos de muchas formas, pero no somos formas de ser. ¿Me explico? Entonces, pues que esta persona le diga a una niña de la India que está más privilegiada que él porque ha tenido la oportunidad maravillosa de disfrutar de la feminidad desde que ha nacido, pues es un poquito insultante. El insulto es ese y no que yo diga que no es una mujer. ¿Vale? O sea, no intento hacer daño a nadie, sino simplemente señalar que no lo es. Ya está, que A no es B. Este es un ejemplo de persona que se identifica como no binaria. Es un activista indio que, bueno, pues... que podemos ver también aquí ejemplos de diversidad, ¿no? Del National Geographic, de lo que se presenta dentro del Gender Revolution. O sea, como un ejemplo de... Este se supone que es una niña trans. Y llama mucho la atención que lo relacionen tanto con el rosa, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Aquí el tema de los distintos tipos de género, que en realidad no se aprecia bien con la foto, pero como el 90% de las personas que están aquí son hombres y solo una o dos me parece que son mujeres. Es decir, que estas cuestiones prevalecen y benefician primariamente al sexo masculino. ¿Me explico? Y esto se está presentando en otras cuestiones de la sociedad, tales como, por ejemplo, en los deportes, donde las mujeres trans, me explico, personas que se identifican como mujeres trans están participando en deportes femeninos y las mujeres biológicas pues no tienen esa misma biología y no llegan a los mismos niveles que ellas, ¿no? También se está presentando en cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de lo legal, que a mí es lo que más me importa realmente, ¿no? Porque para las políticas feministas. El artículo, a ver si lo encuentro, perdonadme. El artículo, atención sanitaria, no, a ver.
Aquí. El artículo 31 de la proposición de ley de Podemos dice que, en su apartado tercero, dice que en los casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el registro civil. ¿Qué significa esto? Significa que te van a aplicar la ley literalmente por como tú quieras. Lo que señalaba Ángeles esta mañana esto va directamente en contra de la seguridad jurídica, pero es que va en contra de la seguridad jurídica además de las mujeres. Es decir, además quiero preguntar aquí, categorías como los géneros no binarios, ¿dónde se encajan en este tipo de políticas que están fundamentadas en el sexo? Como la violencia de género. ¿Qué hacemos con un hombre o una mujer que se identifican como no binarios o como gender fluid? ¿Cómo le hacemos dentro de violencia intragénero? O sea, esto además es cuestionar directamente también el propio concepto de violencia de género. Vale, o sea, es que claro, es que se trata de políticas que se han aplicado con el concepto de género feminista, desde la perspectiva feminista, entendiéndose la violencia de género como un tipo de violencia que busca perpetuar el sistema patriarcal y arremeter contra las mujeres por serlo. Y se aplica de hombres a mujeres porque existe esta jerarquía por sexo, que se reproduce a través de lo cultural, no sale identitariamente de cada uno, no tiene nada que ver cómo te identifiques con el sistema, es algo muchísimo más sutil que se da desde la más tierna infancia. Y negar esto es negar también, como digo, el funcionamiento del patriarcado, y es negar la violencia contra las mujeres, directamente. A ver, ya me he perdido un poco con la ley, con todo. Este tipo de teorías utilizan además también mucho a Simone de Beauvoir. Yo me he traído el segundo sexo, porque más vale, bueno, iba a hacer una imagen que 1000 palabras, pero en este caso son palabras, pero bueno, más vale el texto original que lo que te quieran contar por internet o en sus propios discursos, por eso me he traído la ley y esto. Simone de Beauvoir jamás intentó decir que las mujeres y los hombres fueran algo distinto a personas de los respectivos sexos, ni tampoco que había que acabar con el sexo, ni negar el sexo. Lo que intentó poner de relieve siempre es que la posición de las mujeres y los hombres en el mundo no es natural, sino que es una construcción, que tiene una finalidad política, y que la finalidad de la que debían ser las mujeres era proceder a determinarse a ellas mismas como sujeto político, que es lo que se les ha negado siempre. ¿Vale? Es decir, incluso se fundamenta en la sexualidad, en el sentido del sexo biológico, para también entender el concepto de otredad entre los hombres y mujeres, que esto es importante. Bueno, Simone de Beauvoir, pues ha traído, pues nada, dice en el segundo sexo cuestiones tales como esta. Este conflicto es lo que caracteriza singularmente la situación de la mujer liberada. Se niega a atrincherarse en su papel de hembra porque no se quiere mutilar, pero sería también una mutilación repudiar su sexo. El hombre es un ser humano sexuado. La mujer solo será un individuo completo, igual al varón, si es también un ser humano sexuado. Renunciar a su feminidad es renunciar a una parte de su humanidad. Los misóginos suelen reprochar a las mujeres que se abandonen, pero también les dicen: si queréis ser nuestros iguales, dejad de pintaros la cara y las uñas. Este último consejo es absurdo, precisamente porque la idea de feminidad se define artificialmente. Desde las costumbres y las modas se le impone a cada mujer desde fuera, puede evolucionar de forma que sus cánones se acerquen a los que adoptan los varones. En las playas, el pantalón ha pasado a ser una prenda femenina. Esto no cambia nada el fondo de la cuestión. El individuo no es libre de modificarla libremente. La que no se adapta se devalúa sexualmente y por lo tanto socialmente, ya que la sociedad ha integrado los valores sexuales. Por rechazar los atributos femeninos no se adquieren atributos viriles, ni siquiera una mujer travestida consigue convertirse en un hombre. Es una mujer travestida. Y por último, también ya en la conclusión final del libro, señala lo que debe ser el futuro entre hombres y mujeres desde su propia perspectiva.
Es decir, ¿cómo sería un mundo en el que políticamente los hombres y las mujeres son iguales? Y dice, ante todo, siempre quedarán entre el hombre y la mujer algunas diferencias, su erotismo, es decir, su mundo sexual. Al tener una imagen singular, no dejará de provocar en ella una sensualidad, una sensibilidad singular. Sus relaciones con su cuerpo, con el cuerpo masculino, con el niño, nunca serán iguales a los que el hombre mantiene con el cuerpo femenino y con el niño. Los que tanto hablan de igualdad en la diferencia van a tener que admitir que pueden existir diferencias dentro de la igualdad. Liberar a la mujer es negarse a encerrarla en las relaciones que mantiene con el hombre, pero no negarlas. Si se afirma para sí, no dejará de existir también para él. Al reconocerse mutuamente como sujetos, cada uno seguirá siendo para el otro una alteridad. La reciprocidad de sus relaciones no suprimirá los milagros que genera la división de los seres humanos en dos categorías separadas. Es decir, las diferencias entre hombres y mujeres a nivel sexual van a seguir estando. Haya no patriarcado. Se trata de politizar estas diferencias de forma igualitaria. Es decir, de entender lo que queremos hacer las mujeres con nuestra vida y posicionarnos como sujetos políticos, que es lo que siempre se nos ha negado. Yo realmente, por el tiempo que tenemos, yo creo que voy a ir concluyendo ya. Entonces, simplemente señalar que hace unos meses escuchaba una entrevista que le hicieron por la radio Alicia Millares, y la conductora del programa le decía, es que hay mucha gente a la que la categoría de mujer se le ha quedado pequeña. Y entonces yo digo, ¿cómo se te puede quedar pequeña la categoría mujer cuando crees que mujer es un ser humano, que es una persona infinita en sus posibilidades humanas, simplemente que tiene una coincidencia que es una determinada biología? Porque, es decir, solamente se te puede proceder a quedar pequeña en aquellos casos en los que entiendas a la mujer como la feminidad. Entonces sí se te queda pequeña. Pero a esta gente hay que decirle que si a ellos que la mujer no se queda pequeña, es a las mujeres a las que se nos queda pequeñas su concepto de género. Ese es el puñetero problema. Ese es el problema. Perdón, que me he venido arriba. Entonces, esto no es un problema, y esto quiero señalarlo, de verdad, no es un problema contra la gente trans. No es un problema contra la gente trans, esto es un problema de concepto de género. Las personas trans no son más que personas que están sufriendo porque no encajan dentro de los paradigmas dentro de la sociedad, y tienen derecho a desarrollarse como quieran, incluso también a nivel corporal, ¿vale? Y hay máximo respeto. Lo que estamos cuestionando es el concepto de mujer y de hombre, y cómo se aplica a ese tipo de situaciones y a nosotras mismas. Es que no es un problema de personas trans, es un problema de la humanidad completa. ¿Entendemos? Si se nos asimila con lo femenino o con lo masculino, es que el problema no es de la gente trans, también es el problema de las personas que piensan que somos esa feminidad. ¿Entendemos? Vale. Y también hay personas trans que están combatiendo o que sufren disforia, que no se identifican con estas categorías de trans, pero bueno, en fin, hay multiplicidad de situaciones dentro de las personas que no encajan con lo que entendemos el género, lo más estereotipado, ¿no? Que están en contra de esto activamente. Personas transexuales como Miranda Ayala y otro mucho más tipo y otras personalidades que están luchando activamente contra esto y que han sido agredidas incluso físicamente. Un acoso incesante contra ellas, ¿vale? O sea, esto no es un problema de personas trans y personas no trans. Somos compañeras y tenemos que ir por la vía y tenemos que ir por la misma vía, de la mano, pero tendrá que ser con una politización que nos lo permita y que no nos contraponga. Y esta simplemente es, bueno, no me da tiempo a decir todo lo que quería decir, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hola. Soy torpe, como habéis visto. Tenemos convocada la mesa redonda a las 7 o a las 6:30. ¿A las 6:30? Pues entonces, habida cuenta de que, bueno, podemos disponer de 5 minutos exclusivamente.
alguna cuestión o las preferimos presentar? Hay dos cuestiones al menos. Por favor, en cuanto tenga usted el micrófono, que si no, no se la oye bien. Hola, ya que mencionaste que no nos estamos planteando la causa de la disforia, Sí. y que yo soy una de esas docentes horrorizadas con lo que está pasando en el sistema educativo, quería plantearte o preguntarte la propuesta de ley de Podemos, cómo puede afectar tanto a los profesionales que trabajamos con infancia como a las familias que se nieguen a educar fuera de esta idea de identidad de género, ¿no? O sea, quienes estamos tratando de educar sin roles sexistas, ¿cómo nos puede afectar? Y también quería hablar de un problema que veo en los colegios, que es que no solo está afectando a que los niños y las niñas vuelvan a interiorizar los roles de género como algo natural e innato de lo que es ser niño o ser niña, sino que también yo estoy observando cómo es súper homofóbico el tema, en el sentido que yo he llegado a escuchar a niñas de las que decía Ángeles que juegan al fútbol y ya están siendo cuestionadas por ello, discursos del tipo: yo es que en realidad soy un niño porque me gustan las mujeres. Entonces, como no me gustan los chicos y me gustan las chicas, es que soy un chico. Entonces, están desapareciendo conceptos como el lesbianismo y la homosexualidad. Vale. Como disponemos de muy poco tiempo y otra palabra pedida, por favor, al lado mismo, pues así le responde usted, Helena, Vale, sí. juntas, y tendrá un poquito más de Vale, tiempo vale. para hacerlo. Sí, era. Dime, Ancho. Bueno, yo... Acércatelo más, Ainhoa, por favor, que no te escucha. Yo quería preguntarte, ya que has hablado de las políticas, de cómo afecta, o sea, de cómo la diversidad no implica igualdad, y ¿qué opinas tú de que ahora a la discapacidad se le llame diversidad funcional? Porque en mi opinión, se me abren las carnes, como se suele decir, porque yo entiendo que lo diverso es algo positivo. Sin embargo, la discapacidad no es algo positivo que pasa en tu vida, sino que te limita. No es tampoco una tragedia. O sea, no somos incapaces, pero sí que te limita. Y como te limita, necesitamos unas políticas específicas para, de alguna manera, paliar los efectos negativos de esta discapacidad. Sin embargo, si lo asumimos como otro género más, no necesitamos esas políticas, porque yo me identifico con mi discapacidad. Una persona ciega se identifica y pasa de no necesita ver, se identifica. O si es diversa funcional, yo no me explico a una persona que le faltan los ojos, que le falta un brazo, qué sentido o qué órgano diverso tienen para que sea diversidad funcional o sensorial. Simplemente quería saber eso, que desde el feminismo radical cómo se puede abordar eso para combatirlo porque yo me encuentro un poco, cada vez que digo que en espacios con personas con discapacidad, yo digo que es que a mí me da muchísima rabia que se hable de diversidad funcional precisamente por eso, porque se está despolitizando y se está diciendo: no, tranquilos, nosotros estamos encantados con estar ropitos de alguna manera. Entonces, ¿qué argumentación se podría dar desde el feminismo? Gracias. Vale, gracias, Ancho. Bueno, a ver, empiezo por Noé. Realmente es un problema porque lo que se hace es impedir hablar del tema. No se puede cuestionar directamente, es lo que apuntaba, o sea, señalamientos como discurso de odio, como terapia de reconversión, de reconversión, no de conversión. Yo, desde este punto de vista, lo hablaba con quién fue, no me acuerdo, con alguna compañera de las que están aquí. Lo que haría, lo que intento hacer yo cuando me preguntan y me vienen así en general gente, a las personas, a los niños y a las niñas, adolescentes que están pasando por esto, tienen realmente un problema, al final se están buscando a sí mismos. Entonces, hay que ofrecerles puntos de vista distintos.
para que finalmente puedan decidir qué hacer con su vida. ¿No? Entonces yo creo que simplemente no se trata de cuestionar, porque si entras ya a cuestionar, entonces sí te pueden buscar las cosquillas, pero si planteas desde un punto de vista positivo, oye, ¿ya has pensado en este punto de vista sobre esto? ¿Sabes? Proponerle, ¿te interesaría, estarías interesada o interesado en conocer este tipo de interpretaciones alternativas a todo este tema, a conocer el tipo de personas que también están pasando por lo mismo que tú, pero que han optado por otra solución respecto a la disforia? Ese tipo de situaciones yo creo que es plantearlo desde un punto de vista positivo, que simplemente pues aporta y que le puede dar otro tipo de armas para entender su realidad, y que finalmente pues esa adolescente o ese adolescente pues que decida libremente lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Conforme persona que se va desarrollando. Sí que me parece más preocupante que haya por en medio determinados profesionales imbuidos desde esta perspectiva, que lo que hagan es establecerte un diagnóstico clínico, entre comillas, que a mí me consta muchos profesionales que están muy preocupados con este tema, muchísimo, porque además también a ellos les pueden traer muchos problemas, y porque al final es atar las manos a los padres, es atar de manos a los profesores y es atar de manos a todo el mundo en orden a una determinada ideología. Y yo creo que eso es un problema muy muy serio, pero desde el punto de, creo que la forma que tenemos ahí mismo de proceder a trabajar contra ellos es eso que te digo, proponerlo de una forma positiva como una opción y no proceder a retarlo directamente, ¿no? Y luego, ¿cuál era tu otra pregunta? Perdona, que ya me he ido. La de... vale. No solo está afectando sí. a pensar o a volver a los roles de género femeninos, sí. sino que también está afectando a otras. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, es lo que pasa en países como es Irán o Irak. Irán. Que a los niños gays les obligan a convertirse en transexuales o los matan. Es el pensamiento. O sea, en el momento en el que tú cuestionas, o sea, es que al final salirse del género también es ser homosexual o ser lesbiana. Quiero decir, es que tiene lógica. O sea, me explico. Y con el sistema homófobo que tenemos, hay personas que se sienten más cómodas procediendo a identificarse con el sexo o género contrario que a adentrarse dentro de identidad de lesbiana o de gay. Y sí me parece un problema respecto al tema de las orientaciones sexuales, en absoluto. Me parece que es peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado con ese tema, porque al final hay niños y niñas que pueden ser bueno o no, es que al final pasamos a unificar los roles, ¿no?, dentro de la orientación sexual, que no tiene nada que ver, pero bueno, que sí, ¿no?, mezclar una cosa con la otra, pero hay que tener mucho cuidado y afecta mucho. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y Ainhoa, el tema de la discapacidad, yo creo que el tema de la denominación de diversidad funcional o discapacidad es un tema que le corresponde a vuestro colectivo como tal. O sea, yo no lo soy y no me atrevería a fijar el concepto que debería ser mejor para vosotros. Ahora bien, si me preguntas, yo sabes que hablo bastante contigo de este tema y estoy de acuerdo contigo, entendiendo que hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza el concepto de diversidad, porque se presenta desde un punto de vista efectivamente positivo, con la finalidad de desestigmatizar a las personas discapacitadas, pero al final, dentro de este sistema que utiliza lo diverso para justificar el sistema, puede correr el riesgo de efectivamente perder efectividad en lo político para buscar soluciones que necesitan las personas discapacitadas, tanto médicas como a nivel de estructuras. Sí, estoy de acuerdo. Así que, pues, no sé, eso es un tema que creo que tenéis que tocar, sí, bien.